A todos, mi nombre es Manuel, voy a hacer esta presentación, voy a compartir pantalla. Acá. Ya, primero a los asistentes les quería consultar si esta presentación la podemos hacer en inglés o en español. Nos gustaría que nos dijeran qué prefieren. O si no no le hace alguna diferencia. Están todos con micrófono apagado. Como quiera, Manuel. Sí, no hay ningún inconveniente. Ya. Ok, Bueno, muchas entonces, gracias. gracias. Entonces la voy a hacer en español, la presentación bueno, van a ser dos presentaciones, la mía simplemente una introducción al telescopio, y también le voy a dar algunos indicios de cómo postular y algunos tips de cómo postular mejor y obtener mejores probabilidades de obtener tiempo. Y la segunda presentación va a estar hecha por Cale, donde, bueno, va a ser en inglesa, pero le va a dar algunos detalles de la instrumentación y de las capacidades del telescopio, y también las herramientas que entrega la página web de APEX para postular de mejor forma. ¿Ya? Así que comienzo con mi presentación. Ya. Simplemente una outline, les voy a comentar que característica general del telescopio, destacar algunos proyectos que se han salido tanto de la observación en general de APEX, como algunos proyectos que han salido del tiempo chileno. Destacar, por ejemplo, que algunos de estos proyectos han sido hechos por estudiantes, como parte de sus tesis de magíster o de doctorado, y también algunos de estos proyectos han salido también en revistas importantes como Nature Science. Va a hablar un poquito sobre el proceso de postulación, en donde uno se dirige para hacer este proceso, los links que hay que seguir, el formulario de postulación, y finalmente cómo planear de mejor forma las propuestas, cómo de alguna forma concentrarse en las cosas que se pedirá por el TAC, qué cosas estar atento respecto a la planificación misma de las observaciones, y si hay alguna característica en particular que tienen que seguir, por ejemplo, respecto a las condiciones meteorológicas que ustedes necesitan para su observación. Ya. Entonces, comienzo. El telescopio APEX, una antena de 12 metros ubicado en el llano en Chagnactor. Está a cerca de 5.100 metros de altura, una antena de 12 metros, que funciona en el rango milimétrico y submilimétrico. Esta antena está de los años 2000 y tanto, 2005, casi, si no me equivoco, pero ha servido mucho a la astronomía chilena, porque es como de alguna forma es la herramienta para utilizar cuando uno se quiere hacer observaciones en estos rangos de frecuencia, cuando uno quiere observaciones galácticas, del polvo, de ciertas moléculas. Este es el instrumento a utilizar. Está hecho, es como parte de un consorcio que está compuesto por el Max Planck Institute para Radioastronomía, la ESO y el Observatorio de González, en donde Chile, su participación corresponde al 10% de la noche de observación. Les cuento, por ejemplo, que al tener el 10% de la noche de observación, en un total de 260 días que se planean para el año 2022, Chile va a tener 26 noches de observación, dividido en 2 semestres, entonces son 13 y 13, donde generalmente se observa cerca de 7 días y 6 días, son 2 rangas de observación por semestre. Entonces el 2022A, la planificación está hecha para el 1 de mayo y para el 17 de julio. En condiciones normales se observa 24 horas. Los años pasados y antepasados han sido muy difíciles por el asunto de pandemia. Se ha llegado a no observar, también se ha considerado solamente un turno de observación cuando se empezó a ir gente al telescopio, y cuando se habilitaron mejor la oportunidad de llegar al telescopio, se hicieron doble turno. Para el próximo año se espera que haya cierta normalidad en esto,
y por lo tanto se esperan observaciones de 24 horas. ¿Ya? A ver, ¿están Y- avanzando las slides? Parece que no. ¿Sí? ¿Ven que avanzan o no? Yo no las veo No, no están avanzando. avanzando. Ah, ¿en cuál está? En la primera, en la portada. Al PDF. O sea, que voy a ver. Mejor comparto pantalla en vez de compartir esto. ¿Ahora sí? Sí. Ya, ok. Ahora sí. Ya, ya, perdón por eso. Bueno, le comentaba sobre la antena y aquí estaba hablando sobre las noches de observación. Sí, entonces, en 2022 se esperan 260 noches de observación, en donde Chile tiene 26 noches, el 10%, y en mayo se espera, perdón, para el 2022 a primer semestre se espera las dos rondas de observación, el 1 de mayo y el 17 de julio. Y lo que decía que se esperan 24 horas de observación, serían 3 turnos de 8 horas. Por lo tanto, se pueden hacer observaciones durante el día. Sobre las capacidades del telescopio, el telescopio se puede observar tanto como con cámara volumétrica y con receptores heterogeneos. La cámara volumétrica, la que está disponible en este momento, es Artemis, observando entre 350 y 450 micrones, y los receptores heterogeneos están las 3 bandas de sepia, que trabajan en 180, 345 y 660 GHz, y las dos bandas de flash, a 230 y a 460. Y por último está el nuevo instrumento que llegó este año, el Concierto, trabajando en frecuencias más bajas, y es un instrumento nuevo, pero ya se está comenzando a utilizar. Y aquí pueden dirigirse a este link si necesitan más información de este instrumento. Sobre los modos de observación, son principalmente 2 modos, que serían on-off, donde son observaciones on-target y off-target, y el on-the-fly. Un tercer modo podría considerarse el raster map, donde se hacen observaciones on en una cierta grilla, con una posición off de referencia. Bueno, creo que Kale va a hablar un poquito más de cómo setear estos modos de observación, pero aquí un adelanto simplemente de cuáles son las modalidades que uno podría observar. Finalmente, todos los datos son entregados en formato para ser leídos en gildas, en class. Si quieren más información de este programa, pueden dirigirse a este link. Pero es bastante estándar para lo que es la observación en submilimétrica. Ya. Entonces, ¿por qué queremos postular de alguna forma a APEX? ¿Por qué ventaja tenemos respecto a otros instrumentos? O sea, durante los últimos años se ha dado mucha énfasis al uso del observatorio ALMA, por ejemplo, pero en cambio el observatorio APEX sirve como un complemento muy importante, muy fuerte de lo que podrían ser observaciones de ALMA. Respecto al instrumento mismo, es bastante único aquí en el hemisferio sur, porque hay otro instrumento, por ejemplo, en Japón, en Australia, que son antenas de radioastronomía también de 45 metros, 64 metros, pero funcionan en otro rango de frecuencia y por lo tanto toman otro tipo de moléculas y otro tipo de observación. Las bandas de APEX cubren un rango importante de frecuencia, entre 170 y cerca puse 690, pero cerca de hasta 800 GHz. Y donde cubren banda 5, banda 6, banda 9, que son las mismas bandas que cubre el telescopio ALMA. En el norte, en el hemisferio norte, hay algunos instrumentos que hacen este tipo de trabajo, IRAM, el JCMT, pero en el hemisferio sur, APEX es bastante útil en ese sentido. Había un instrumento, o sea, sigue estando un instrumento llamado ASTE, pero la verdad no se ha utilizado en forma adecuada desde hace algún tiempo. Entonces, si uno quiere observar astronomía submilimétrica, APEX es el instrumento a considerar. A futuro se espera que en Argentina se instale el telescopio Llama, que es una antena de 12 metros muy parecida a APEX, que es como una consorcio entre Brasil y Argentina, pero todavía está en planificación, todavía no está en instalación, y por lo tanto, en estos momentos, APEX es la mejor alternativa. De la misma forma, como le decía, entrega un rango espacial de observación que es distinto al de ALMA. Mientras ALMA se concentra en el detalle, APEX puede servir como un pathfinder, como una búsqueda de los objetos interesantes,
a gran escala para poder ser observado con ALMA, después ser observado con ALMA, o simplemente la estructura galáctica está hecha, o sea, es mejor analizarla con instrumentos como APEX, porque ALMA va a requerir una enorme cantidad de horas y la resolución no es la más, es demasiada resolución para el trabajo que uno quiere hacer, por ejemplo, estudiar nubes moleculares gigantes de la galaxia o estudiar alguna galaxia cercana. Finalmente me he dado cuenta de este trabajo que es una buena oportunidad para tanto estudiantes como astrónomos que están comenzando en radioastronomía, como postdocs, para postular a este instrumento, para entender un poquito de qué se trata, y al momento de las observaciones mismas, ellos pueden participar durante las observaciones y ver y tener cierta práctica de cómo se realiza la observación y cómo es todo el proceso entre que se toman los datos al momento en que se reciben. Finalmente, una lista que mandó Calex cerca de todas las publicaciones que se han hecho en los últimos años, y fue bastante impresionante ver que había cerca de 230 publicaciones, que incluye datos APEX desde el año 2018, un número bastante importante. Y entre esas publicaciones hay resultados muy destacados. Por ejemplo, APEX fue parte de la primera observación del agujero negro, que fue hace algunos años. Es parte del evento Horizon Telescope. Entonces participó en ese descubrimiento. También ha tenido publicaciones en la revista Nature. Aquí doy un ejemplo simplemente. También he visto también que las observaciones de APEX son como al ser tan complementarias con los datos de ALMA, se van publicando en forma conjunta. Se entregan datos de ALMA, se publican, pero al mismo tiempo se toma el serial spacing o como las observaciones primarias de APEX como una forma para complementar esos datos. Y he encontrado varios trabajos, por ejemplo, el astrónomo David Rebolledo, que trabaja en ALMA, pero un astrónomo chileno que utilizó datos de APEX para su publicación. Y sobre los proyectos chilenos mismos que he visto en los últimos años, se han observado cerca de 83 proyectos. Bueno, 83 propuestas aceptadas de los últimos 4 años. De un total han sido cerca del 20%, el 25%, el 17 propuestas han sido de estudiantes. Entonces, la idea es que este número vaya aumentando y que haya mayor participación de los estudiantes en el telescopio. Este es un trabajo de Juan Liliu de la Universidad de Concepción, que era postdoc cuando él estuvo trabajando con los datos de APEX, y sacó sus datos y los publicó de muy buena forma, y sigue obteniendo datos ese grupo en Concepción. Otras personas se dedican no tanto a la estructura, sino a la astroquímica. Esto también es un dato obtenido bajo un proyecto chileno, entonces se quería estudiar cianos etileno en una fuente muy particular, pero ese tipo de cosas son nuevas. La astroquímica es como una rama nueva, que gracias a instrumentos como APEX se puede explorar. Finalmente, el proyecto extragaláctico, tuvimos una estudiante que sacó su tesis de magíster en base a datos de APEX, que María Teresa Valdivia de la Universidad de Chile, y que ahora está haciendo su doctorado en Alemania, en donde publicó sus datos e incluye datos de la boca y datos de CO obtenidos con el telescopio APEX. Y aquí hay otra estudiante, Jordanka, que estaba en la Universidad Andrés Bello, creo, que también utilizó datos de APEX como parte de su investigación. Entonces, hay muchas oportunidades para postular. En comparación a ALMA, hay mejor tasa de aceptación, entonces es una buena oportunidad para poder desarrollar ideas, para tener ideas nuevas, y para poder explorar nuevos tipos de proyectos, pero al mismo tiempo para darle continuidad a proyectos que ya se han hecho. Entonces, esa es la motivación que hemos tenido como para llamar a este taller, para enseñar las capacidades y para que quizás más estudiantes se unan a la investigación. Sobre la planificación de las propuestas, bueno, el deadline del concurso es la próxima semana, el próximo jueves. Ya, en la página que aquí se nombra, se menciona, aquí pueden encontrar las bases del concurso. Hay dos cosas que hay que tener cuidado. Si uno es estudiante, hay que tener una carta del monitor, del supervisor, diciendo que está bien que postule estudiante, una carta de apoyo. Y si se utilizan instrumentos privados,
quizás Cale va a describir lo que son instrumentos facility privados, se necesita una carta también de las personas responsables de ese instrumento para poder ocuparlo. Es más que nada para tener el apoyo necesario al momento de utilizar los datos obtenidos por ese instrumento. Y sobre la revisión de las propuestas, bueno, se reúne un comité de 7 miembros, en donde se discute cada propuesta, se le da un ranking, se le da una evaluación del 1 al 5, y después se la ordena por ranking. Y si una propuesta tiene una nota bajo sobre 3, se descarta, pero generalmente ese no es el caso, y se ordena el ranking de todas las propuestas recibidas, y al momento de observar, se va observando por ranking y por condiciones de tiempo. Ya, esta es la página del concurso. Entonces, en la página del concurso van a encontrar dos cosas acá importantes, que es el formulario de postulación, que lo voy a escribir a continuación, y también un manual que escribí en base a un escrito que estaba anteriormente de postulación de la persona que estaba antes de mi trabajo, pero es que es un paso a paso de cómo se postula y cómo va llenando los manuales y la parte de la página web. Así que si primera vez que postulan, revisen ese manual ante cualquier duda. El formulario de postulación hay que hacerlo en inglés. Es un formulario en formato látex, donde en la primera página se describe el título y el abstract de la propuesta, información acerca de los investigadores, investigador principal y los colaboradores, y también hay que escribir en esta página qué instrumento se quiere ocupar y la cantidad de horas total que uno quiere postular. ¿Ya? Hay una página donde hay que escribir la justificación científica y como el background que le da peso a la propuesta. Hay una parte donde se escribe la estrategia y la parte técnica de la observación, y es importante poner una lista de los targets que se quieren considerar. Bueno, la verdad, la postulación a través de ese formato no es complicada, pero siempre es bueno tener algunos tips adicionales, por ejemplo, al momento de postular. No es bueno repetir las observaciones, por supuesto. Si alguien ya se hizo estas observaciones, sale mejor ir al archive de APEX, tomar los datos y trabajarlo por la cuenta de uno. El archive, por supuesto, tiene cierto tiempo prioritario, dependiendo del partner, pero a menos que no se puedan obtener de esa forma, es mejor ir al archive o conseguir los datos. Entonces, primero, ver que no hay duplicidad de los datos en el proyecto que uno quiere observar. Primer consejo. Segundo consejo es, en el caso que ustedes vuelvan a postular y ya le dieron comentarios del TAC, sigan los comentarios del TAC, más o menos vayan viendo qué cosas les preguntaron, qué cosas les pidieron mejorar, porque como un TAC más o menos fijo, tiene memoria, entonces se van a acordar de la propuesta y van a decir, bueno, esta persona hizo las correcciones solicitadas o no las hizo. Entonces, es siempre bueno, siempre mejora la propuesta si usted sigue los comentarios del TAC y sale mejor evaluada, de hecho. Finalmente, Cale le va a dar algunas herramientas de la página web que son útiles para estimar los tiempos de observación, para estimar el setup del instrumento, y quizá algunas indicaciones de cómo funciona el instrumento y los rangos de frecuencia. También es importante que planifiquen el tiempo, las condiciones de tiempo para su propuesta. Si ustedes quieren observar observaciones a baja frecuencia, cualquier condición del tiempo sería buena. Cualquier vapor de agua sobre 1.5 debería estar bien. Pero si ustedes requieren observaciones de alta frecuencia, o a 345, o con instrumentos Artemis en flash y sepia, es altamente recomendable que planifiquen en la estimación del tiempo que ustedes requieren buenas condiciones de tiempo a través de este vapor de agua, 1.0, 0.5, dependiendo del instrumento. Finalmente, en invierno generalmente hay mejores condiciones que en verano, así que el semestre que sigue es invierno, así que eso debería estar bien. Bueno, quizás aquí no es crítico porque ya se va a observar 24 horas, pero es bueno saber en qué momento sus fuentes están en el cielo, si salen de noche o salen de día.
cuando se hacen observaciones solamente de noche, esto era crítico porque las observaciones de día simplemente no se podían hacer. Así que se recomienda que utilicen el software Astro, el paquete Gildas, de alguna forma para ver en qué momento están arriba de su fuente y puede planificar de acuerdo a eso su observación. Entonces, por ejemplo, aquí la sombra corresponde al LST que está observado durante la noche, durante el primer día 1 de mayo, y abajo durante el 15 de mayo, son los 2 turnos del rank que sigue, y podemos ver que la noche comienza a horas distintas en LST, dependiendo de esas 2 fechas. Entonces, a través del año va cambiando, entonces es importante saber en qué momento están arriba sus tareas. Si ustedes quieren más o menos ocupar esa herramienta de Astro, hay un cierto catálogo que tienen que subir. En la página web de APEX dan las instrucciones de cómo va a anotar ese catálogo, pero en el caso que usted lo necesite, aquí está también, y este es el formato que se sigue. Finalmente, este como consejo, si ustedes piden 100 horas de observación, es muy probable que no se le acepten las 100 horas por una cosa de darle oportunidades a todos los grupos que están involucrados en la observación. Esto es un histograma de las horas aprobadas durante el último semestre. 20 horas, un proyecto de 20 horas, de 10, 20 horas, incluso 30 horas son mucho más fáciles de ser aprobados que un proyecto de 50, 60 o 70 horas. Esta es una recomendación, no es una exigencia, pero por ejemplo tuve un proyecto de 100 horas que la verdad se le asignaron cerca de 40 horas justamente por tener una competencia justa con las otras personas postuladas. ¿Ya? Así que eso simplemente, que el deadline la próxima semana, que por favor vean bien en la página web cuál es el instrumento que quieren ocupar, cuáles son los requerimientos técnicos para cada instrumento. Afortunadamente, por fin, pudimos volver a 24 horas de observación, entonces va a ser full funcionamiento, se espera, para el próximo año. Y que hay herramientas en la página web de APEX que se puede utilizar para estas postulaciones. Y por supuesto, yo estoy disponible en caso de que quieran mandar algún correo, alguna pregunta, ustedes me pueden preguntar directamente por ese medio. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Le damos entonces el paso ahora a Kalle Torstensson, de ESFOR, right? Yes, thank you. Let me see if I can share my screen here as well. So if you don't want to do it in English, we could do it in Swedish, but I'm not sure that would help. Not for so many necessarily, at least. My Spanish is not good enough to have a talk in Spanish, though I could probably understand if you're asking me something. So what I will focus on is a little bit more the technical, the technical aspects of your proposal. I have some slides that I will pass by relatively fast, but they still contain some links and things that might be useful for you. But I will not have time to go through all the different observing strategies and things that you might, if you're not too familiar with it, but you can still use the slides to have a look at them. So basically, the main content, well, first of all, you can see that I switched slide here, right? Did anyone see that? Yes, Karen, we can see it. Perfect. Yeah, excellent. So the main content on this talk you can find on the APEX web pages, and it's in the observing and instruments sections. But I'd also like to draw your attention to the science section, which contains some information similar to what Manuel was talking about, what kind of projects have been observed previously, and what you can do with the different instruments. So you might find some inspiration there. But first of all, if we return to the question why you would be observing with APEX, considering that there are several other telescopes, and I guess most people think of ALMA as a big competitor to APEX. But for if you're mapping or observing large-scale structures, a single dish is really what you want to use. With ALMA, unless you go for
the very shortest baseline, depending on the baseline, you basically filter out large-scale structures, right? So the single dish observations are crucial still. And APEX offers a very high instantaneous bandwidth with dual polarization for all bands between band 5 and band 9. And also with the bolometer Artemis, you get a large field of view for both the 450 and 350 micrometer bolometer. And then another thing that I believe is quite key, depending on where you are in your research career, is the quick turnover. If you apply now, you would basically have your data in 6 to 9 months' time, which is much faster than at most observatories. So you can use it partly as a pre-study for a different project, or if you need some data to work on relatively quickly. And as well said, APEX can also be used to find if you have a larger sample, you can sort of observe that with the APEX and then find the best candidates to follow up with the ALMA observations, and that would also make your ALMA proposal much stronger. And again, as Manuel said, that very often the single dish observations are a very important complement to the high resolution observations. And as well as Manuel, I'd like to point out that it's a great place for students to, or when you're getting into the millimeter, submillimeter field, it's a great place to learn about the observing techniques and the data reduction that you do. So this is a graphical view of the atmospheric transmission at Chattanooga. And I show here for 3 different weather conditions: mediocre, 3 millimeter, or bad weather, 1 millimeter, which is okay, and 0.5, which is then sort of great weather. And you can see that depending on which wavelength you're observing at, from band 5 to band 9 with the heterodyne receivers, the weather requirements are very different. So with band 9, for example, you'd typically need less than 0.7 millimeters or so in order to get enough transmission. And I think that's basically it. In terms of our instruments, the first thing is to do with the resolution. If you want to have some kind of number, the beam of APEX is about 7.8 arc seconds at 800 gigahertz. So depending on what frequency you're observing at, you can simply scale that and get your beam. And as Manuel said, we have the heterodyne receivers. They're all single pixel receivers. Band 5, which is an PI receiver, but it's open, so you don't need any approval from anyone, as far as I know. The facility receivers are band 6, band 7, band 8, and band 9. And then we also have the bolometer cameras, Artemis, and the new Concerto. Artemis and Concerto are still PI receivers, I believe, so that you need to have a letter from the PI there. We also have a few other receivers that are MPI, Max Planck PI receivers. Kale, can I ask something? What does it mean open PI? Do we still need authorization from the PI? So for band 5, I don't believe you need an authorization. For Artemis, I'm not sure. I thought that it's not needed, but maybe Manuel knows better whether it's needed. For Artemis, band you 5, need the letter, but for band 5 is a PI, but it's offered as a facility instrument. Yeah. So I should remove the open PI from the Artemis in any case. The technical details. Yes. On our web pages, we also have an overview of all the receivers. So in the top table, you have the facility instruments, and in the bottom table, the PI instrumentation. And what I'd like to point out here in terms of the heterodyne receivers are that they're all dual polarization.
from band 5 CPI 180 and all our facility receivers. And only band 5 and band 8 and flash 460, they have an IF bandwidth of 4 to 8 gigahertz, so 4 gigahertz bandwidth, whereas the others all have 8 gigahertz bandwidth in each sideband. So quickly, I'd like to go through the heterodyne observing modes that we offer and how you do to prepare your proposal in terms of instrument setup and estimating the time that you need for your observations. And one of the crucial things is the different observing modes, where you have the single position. You're observing one position on the sky or a small raster map. You can do that either with a wobbler or in total power or position switching. Or alternatively, if you're observing mapping something, you do it in OTF mode. So the main difference between these modes, obviously, if you have a single position, you could be using either the wobbler or total power or position switching. Now the wobbler will give you better baselines because you're switching between the on and off position at the rate of 1.5 hertz or something like that. But the wobbler has a maximum throw of 10 arc minutes. So depending on how you're extended your sources, you may not be able to use it. So typically people use it for compact sources, stars and extragalactic observations. Total power you need to use, for example, when you're observing galactic clouds or nearby galaxies. And to avoid the contamination from the off position, it's crucial to select a good position where there is no emission. And for the on-the-fly mapping, you need to use total power. You cannot use the wobbler at the same time. And again, it's then crucial to select a good off position. So this is just an illustration of how the wobbler works. The telescope is actually pointing slightly to the side of your source that you're observing, and the subreflector is wobbling at the rate of typically 1.5 hertz, and then you subtract the off position from the on spectra. So you can, the beam separation here is actually 10 arc seconds. No, sorry, 10 arc minutes. Yes, 10 arc minutes. In contrast, for total power or position switching, which we use for the extended sources, either where there's a single position or if it's a map, you need to actually move the telescope. So you move it between the on and off position, basically. And it's then crucial to find this emission-free region for the off position. And typically, well, if you have a lower resolution CO observations, for example, then that is a great place to find such a position. If you don't have that, we typically get by using this sky view, which is a web page where you simply fill in the coordinates of your source or the source name. And then we typically go for the Planck 350 map here in the selection, and you just say submit query, and you get a registered image of the region. So as you move your cursor across the image, you can read the coordinates. So for example, if your source is in the center of this field here, you might say, okay, I will try with the reference position here where it looks relatively dark. And if that is not emission-free enough, I can go off here. So that's a very useful tool. In terms of the setting up your instrument, I'm not sure how familiar you are with the heterodyne receivers, but basically we're recording the lower sideband and the upper sideband at the same time. These are two sideband receivers, all our receivers. So here I have an example of a project where you might want to observe the CO 221 line and the isotopes, the 13CO and the C18O. So basically on the frequency axis, you would have then the CO line up at 230.5 gigahertz,
13 CO to 20.4, and the CAT node to 19.56. When you have such a setup where you have multiple lines that could be bright as well, you want to avoid having them overlapping each other, because you will get some contamination from the image band into your other band as well. So in order to help you with that, we have a tool on our webpage, which is called the Instrument Setup tool. And here you basically just select the receiver that you would like to use. And you type in a tuning frequency. In this case, it's 230.5, which is the CO frequency. And it will show you what the setup will look like if you tune to the upper sideband. That's the red indicator here. Or if you tune to the same tuning frequency with the lower sideband tuning. So then you get the image sideband up here at 245 gigahertz. You can also enter a few different PWV values here and change the elevation and so on, but it's not so useful most of the time. So in our case, where we want to observe these CO lines, what we need to do here is to use the upper sideband tuning. So the idea is that you press this little button down there, and you then get a zoomed in view of your instrument setup. And here you can add up to 3 different lines. Unfortunately, they are not named according to what it says here in the boxes. They're just called line 1, 2, and 3. But for example, in the upper sideband here, you see line 1 at 230.5 gigahertz. And you see that it's called line image 1 in the other sideband. So that is where the line shows up in the image sideband. So in this particular case, I have changed the tuning frequency to 231.9. You can change it with the buttons there. And that way you can make sure that the lines do not fall on top of each other. So once you've gone through those steps, you basically need to estimate how much time you need for your observations. And we provide these observing time calculators, both for heterodyne and the bolometer instruments. For the heterodyne, you have the on-off observations and on-the-fly observations, the mapping observations. So this is what the interface looks like for the on-off observations. Again, you just have to fill in a few of these boxes. In this case, we have selected N/230. We have a tuning frequency of 231.9 gigahertz. And to estimate the RMS, you can only really do it for one line. So typically you do it for the line where you want to reach the lowest RMS, probably, or where the sky transmission is the worst, so that you have that is where the resulting highest RMS in your spectra is. In this case, I just took the CO line at 230.5 gigahertz. And we say that we want to use the upper sideband and want a resolution of 0.25 kilometers per second. And then depending on the PWV and the source elevation and what RMS that we desire, in this case 5 millikelvin, it processes these inputs, and it tells you that you need 5.5 hours, including all overheads, to do this observation. Now, obviously, if you have 2 sources, that would be 11 hours. I think it's very important, after you've done this and you've done your final calculation, you should copy the text box at the bottom there and put that into your proposal, because that makes it much easier for the TAC to see which version of the estimator you used and what values that you used. We have the same, basically the same kind of estimator for the mapping or on-the-fly observations. So again, I've chosen N/230 and upper sideband, the same tuning frequency and line frequency and velocity resolution. Here you also input how big a map that you want to make. So I've said that we want a small map of 300 by 300 arc seconds. And we're aiming for an RMS of 50 millikelvin.
So such a map would take then 8 hours to observe. It's basically that you make the map, but you have to do several repetitions of it. So it says here that there are 13 coverages. So you do it 13 times. But those are more or less details. Again, copy whatever it says down there so that it's easy to verify how you estimated your time. This is a tool more for the phase 2, which is a OTF simulator. I just leave it here with the link. So you could potentially use it for your phase 2 submission in case you have a very large map, then you need to break it up into a mosaic. For Artemis, we have a similar but simpler time estimator. You just need to type in how big a field you want to map, what RMS you need, and the elevation of your source. And that should, of course, be an average elevation, not the elevation at which the source transits. That's typically a bad idea. And in the output here, it tells you how much time you would need for a few different weather conditions, and also for how much time you need for the weather conditions that you put in. So for Concerto, we do not host a time estimator. There is a Python script that you can find on these web pages of the instrument. And it's a trivial thing. You just fill in a few numbers and it spits out the result. Again, like with Manuel, I'd like to go back to the visibility plot or when your source is available. This is basically exactly the same as Manuel had. In the terminal here, I've written out so that you see what is the output from Astro. You can also see the little script that I used to create this and the catalog. So this is done for May 1st. And as you can see, there's well, the moon and L1551, they have these parentheses around themselves, also Uranus. That means that it's inside the sun avoidance. It's inside 30 degrees distance to the sun. That's also what you see in the output here for L1551. It's in the sun avoidance from the 29th of April until the 2nd of July. So obviously these are crucial for when you decide to if your sources are in the sun avoidance during the May run, it doesn't make sense to apply for them there. Another thing, like Manuel said, is that we will most likely go back to 24-hour observations. But it's still the case that when you're doing the high frequency observations, typically you would like to do them during nighttime. The afternoon is just not the best time to try to do the high frequency observations. Well, mainly because the weather is usually worse in the afternoon, and then also because the dish is not in the best shape during the afternoon. There is some thermal load on it due to sun illumination. So that's basically all I wanted to share. So to summarize these technical details, if you're observing compact sources, less than a few arc minutes, you should use the wobbler. That will give you much better baselines. If you're observing extended sources, or if you're mapping, you need to use the total power or position switching. And then it's crucial that you select a good off position. If you don't have a good off position, you can later on in the phase 2 submission also suggest a few that can be tried at the start of your project. But then you should include, half an hour or an hour in your proposal for finding a good reference position. One thing that I didn't touch upon, but it could be important, is redshifted sources. When you're observing them with spectral line, the heterodyne receivers, it's very important to
to use the redshifted frequency and not put in CO221 or CO625 and then 5,000 kilometers per hour or 25,000 kilometers per hour, because then you end up at the wrong sky frequency. So you need to convert your redshifted frequency to a sky frequency. And this is very easily done with Splatterlog. You just select the transition that you want and the redshift that you have. And that will make sure that you get the right tuning frequency so that you can select the right instrument and the correct sideband to use. And also you get the correct opacity or thesis, which is of course important for your RMS and time estimation. If you're observing a source where you have strong or multiple lines, then you should use this heterodyne setup tool to adjust the tuning so that the lines do not overlap with each other. And then always use a realistic elevation PWV for your time estimates. Sometimes people tweak them a little bit too much and it becomes sort of obvious that they've tried to get the integration time a little bit lower for some reason. And lastly, like Manuel, if you have any questions, send them to me, or if you prefer, you can also send them via the APEX webpage. We have a link there. Or there's another email address, apex-astro, where you reach us astronomers at APEX if you have any technical questions. So with that, I'd like to invite you to apply or encourage you to apply. And if you have any issues or something that you wonder about, we will help you with that and sort out any observing setup and data reduction that you need to do. Ok, muchas gracias, Kale. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Le solicitamos si alguien quiere hacer alguna consulta, levante la mano con el sistema de reacciones de Zoom. Por mientras tanto les puedo comentar que la charla fue grabada, la vamos a poner a disposición de ustedes en la misma caja concursal, junto con las presentaciones de ambos expositores. Tenemos una pregunta de Pablo García. Por favor, Pablo. Is CHAM plus 810 GHz going to be available? That depends entirely on Bern client. Yeah, that depends entirely on MPI. You simply have to ask them. Okay. It's not something that we can offer. So For that kind of instrument, they usually do campaigns. So if they have some kind of projects they want to do with CHAMP, maybe you can try to observe at the same time they're doing that. So you should contact them first. Okay. But Sepia, the Swedish PI, that's going to be available, right? Sepia 180? Yeah. Yes. Yes, all the CPI receivers are available. And I don't know, some of you might know we had some issues with CPI this year, in particular with band 9. And we lost one polarization for a few months, and then we lost the entire cryostat actually, but the CPI cryostat has been repaired, and the polarization that was not working for band 9 has been repaired as well. So the CPI instrument is fully operational, and band 9 is performing as well as it did a couple of years ago. I guess the contact email address of the PI for Sepia is on the webpage, right? Well, for Sepia, you don't need permission for band 5, for example. Then I misunderstood what. No. So again, for Sepia band 5, even if it's a PI instrument, it's offered as a facility. So you can just apply Okay, without great. any letter. Excellent. Okay, thanks. Una otra consulta. A ver si estamos listos. Nada más. Les agradecemos a todos la presencia, especialmente a Kale y a Manuel por las presentaciones. A todos ustedes por sumarse a esta transmisión. Como les comenté anteriormente, esto va a ser subido a la caja de concurso, va a estar disponible para cualquiera si tiene alguna duda. También pueden entrar sus consultas por el sistema de ayuda de Anita a través de ayuda.enit.cl. Que tengan todos muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Thank you. Muchas Gracias. Chao, chao.